La Buena Noticia con Monseñor Javier del Río Alba. Queridos hermanos y hermanas, el miércoles pasado hemos celebrado la fiesta de nuestra Beata Solana de los Ángeles y Monteagudo, la primera flor de la santidad que surgió aquí, en tierras arequipeñas, allá por el siglo XVII, es decir, cuando la Iglesia recién estaba comenzando a surgir, a existir aquí en nuestras tierras. Y, sin embargo, pese al tiempo que ha pasado desde entonces, la Beata Solana de los Ángeles sigue siendo una palabra de Dios para nosotros hoy día. Probablemente muchos de ustedes conozcan su historia, pero no está de más recordarla brevemente. Como se solía hacer en esa época, muchas familias lo hacían así, la pequeña Ana fue llevada desde niña al monasterio de Santa Catalina para que las monjas la educaran, le dieran la primera educación. Y es así como pasa varios años en el monasterio, pero cuando ya llega el momento de volver a su casa, ella se había ya sentido atraída por la vida del monasterio, atraída por el amor de Dios, por el amor de Jesús. Entonces, en otras palabras, pues sintió la vocación, la llamada a consagrar su vida como monja de clausura. Y es así que, aún ante la negativa de su madre, ella se escapa de la casa y se va al monasterio. La mamá hizo mucho esfuerzo por sacarla, por volverla a su casa, quería casarla con un muchacho, digamos así, de buena familia, pero ella se negó rotundamente y se quedó en el monasterio, aunque su madre se enfadó muchísimo por eso, y las relaciones entre ellas, naturalmente, pues quedaron muy heridas. Ella permaneció fiel a la llamada de Dios y así poco a poco fue creciendo en el monasterio y seguramente pues por su trato con las monjas, por sus virtudes, etcétera, fue elegida maestra de novicias inicialmente, es decir, la que se encargaba de formar a las jóvenes que llegaban al monasterio para consagrar su vida a Dios, y más adelante fue elegida también priora del monasterio de Santa Catalina. En ese entonces, no podemos dejar de decirlo, el monasterio no estaba pasando por una buena época. Cierta mundanidad se había introducido entre las mujeres que ahí vivían y la Beata, una vez elegida priora, comienza a poner orden en el monasterio, es decir, a que se respete la regla, a que se viva en silencio, en adoración a Dios, que se dejen las cosas superfluas, los lujos, etcétera, etcétera. Naturalmente esto no fue bien recibido por todas las monjas y le pusieron muchas dificultades, en realidad le hicieron la vida muy, muy difícil, pero la Beata, unida profundamente a Dios por la oración, se mantuvo firme y así logró reformar el monasterio de Santa Catalina, que luego volvió, digamos, a lo que tiene que ser el cauce de un monasterio de clausura, de vida, repito, de oración, de penitencia, de caridad, y el monasterio comenzó otra vez, gracias a ella y a la acción de la gracia de Dios, a crecer ya bien enrumbado. Venían al monasterio, acudían a ella de todo tipo de personas, desde pobres menesterosos para pedir una limosna, hasta personas que recurrían a ella para pedirle un consejo, era una gran consejera, pero además dedicó parte de su vida a rezar y ofrecer sus sufrimientos, sus padecimientos por las almas del purgatorio. Se dice que la Beata ha sacado muchísimas almas del purgatorio y que ha hecho posible que ingresen al cielo gracias a sus sacrificios y a sus oraciones. Así, pues van pasando los años y ella adquiere diversas enfermedades, en algunas propias de la edad y otras pues que le sucedieron a ella, entre otras quedó ciega. Pasa sus últimos años en unos sufrimientos tremendos, pero siempre con esa paz en el corazón propia de las personas que viven en plena comunión con Dios y en las cuales pues la vida divina se ha desarrollado ya de un modo bastante avanzado. Y es así como, pese, repito, a sus enfermedades, sus dolores y sus achaques, la Beata ofrecía todo esto a Dios y siempre transmitía esa paz y ese amor
a todas las monjas y a todos los que recurrían a ella. Pues le decía, esta es una palabra de Dios también para nosotros. Nosotros también estamos llamados por Dios a vivir en comunión con Él. Tal vez tantas chicas sientan la llamada de Dios a entrar a un monasterio. No tengan miedo. Realmente las monjitas en monasterios viven tan contentas de estar siempre unidas al Señor y ofrecer su vida por cada uno de nosotros. Así que, y sobre todo, tengamos presente esto, la caridad, el amor, que fue lo que impulsó a la Beata, que sea también el que nos impulse a nosotros cada día. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La buena noticia con Monseñor Javier del Río Alba.